Ay, sí, qué bueno. Ay, Buenos días, gusto de verles una vez más aquí en la casa del Señor. Nos da gusto que están aquí. Vamos a comenzar con este himno, por favor, si nos ponemos de pie. Todos a una voz a Dios, gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, a volvernos a reunir, bienvenidos. Ayudó, ni un momento nos dejó,
y otra vez nos reunió. Bienvenidos. El Señor su amor nos dio, su poder nos amparó, del peligro nos guardó. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor, para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Así, de pie vamos a crear nuestro rostro en oración. Padre Celestial, damos las gracias, Señor, por que una vez más nos trae aquí a su casa, Señor, donde podemos recibir la bendición que tanto necesitamos, donde podemos encontrar esa fortaleza espiritual que necesitamos de nuestra fe, Señor, donde podemos venir y gozarnos con su presencia, gozarnos aquí como familia, Señor. Le damos las gracias por mantener las puertas de esta iglesia abiertas, Señor, para que podamos venir a estar con usted, Señor, el día de hoy. Ahora nada más le pedimos, Señor, porque prepare nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para recibir el mensaje, Señor, que tanto necesitamos. Unja con su poder celestial aquí al hermano Malaquías, conforme hace la predicación, y que todos regresemos, Señor, a nuestras casas bendecidos, Señor, que entremos no como que nos vayamos, no como entramos, Señor, sino fortalecidos en la fe, Señor, el día de hoy. Le pedimos todo esto en el nombre de Hijo Jesús. Amén. Pueden sentar, gracias, y vamos con este siguiente himno. Siempre labio mío lo
personas, bendita Trinidad. Ok, amén, amén. Vamos a ir ahora con los anuncios. ¿Tienen su hojita todos? Dice domingo 17 de mayo del 2026, dice el resultado de ganar de almas de esta semana. Se ganaron tercia de cuatros. Ahora que jugaba póker, ¿verdad? 444 personas salvas y 10 personas fueron bautizadas. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Aquí no juegan póker, ¿verdad? Ya dice petición de oración. Anuncio de la semana dice petición de oración. Dice sigamos orando por mis partidas. Y Juan Orona por su tratamiento de quimioterapia. Dice dando triunfante. O sea, es la cooperación de $1,000 para ayudar a los fondos de la conferencia. Se extendió de abril ahora hasta mayo 31. Ahora dice día memorial. Va a ser el próximo domingo, es lunes 25. Y vamos también a celebrar el Día del Amigo, la siguiente semana de esa, el 31 de mayo a las 11 de la mañana. Lo dice para recaudar fondos para la conferencia. Se están vendiendo unas camisetas a $20 con el emblema de la iglesia de Hillside. Y luego también se están, así es otra, de $20 y son de 2 plumas y una cachucha. Y una gorra o cachucha, ¿verdad? También con el emblema de la iglesia. Y todo eso para la conferencia, ¿ok? Quizás las personas que no habían escuchado eso, pero las conferencias, la otra vez dijo el pastor que llevan hasta como $20,000 o $30,000. Es bastante dinero, ¿verdad? Porque se le pagan los gastos a los 3 pastores que vienen, también al traductor. Y luego hay personas que vienen de otras ciudades y se les paga hotel. En sí son bastante los gastos, así por eso es que se está colectando todo esto para la conferencia. Y como les decía, también de que nuestra iglesia no es que reciba, digamos, ayuda de otros lugares, ¿verdad? Como por ejemplo la iglesia sureña bautista, son iglesias, ¿verdad? Donde son corporaciones, donde estas iglesias, toda la institución le paga al pastor su sueldo, les paga renta, les paga todos los gastos, ¿verdad? Por aquí todo lo que se hace viene exclusivamente de nuestros diezmos y ofrendas, ¿verdad? Y cosas así extras, pues también viene de nosotros, ¿verdad? Por eso es que se hace todo esto, ¿verdad? Ok, entonces son los anuncios. Ahora vamos a ver, creo que tenemos una persona aquí por primera vez. Si nos haces un favorcito, te pones de pie y nos das tu nombre, por favor. Me llamo Osman Javier Quijada Peña. Oh, amén. ¿Ya de qué país eres? Honduras. Honduras, amén. Vamos a dar un aplauso. Está muy bien, es un gusto tenerle aquí, ¿verdad? Y el día de hoy, su hijo, ¿verdad? Su hijo, él es una persona que viene de acá, de Moncler, ya tiene viniendo como 2 años, ¿verdad? El pastor la otra vez inclusive lo pasó al frente diciendo que este niño está entregado al Señor, entregado ya, tienen un gran tesoro ahí, ya. Él va a ser el próximo pastor aquí en español. Ya, pues nos da gusto tenerles aquí. Ahora nos vamos a poner de pie y saludarlos a todos, por favor, dándoles la bienvenida.
oración. Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da una vez más, Señor, una vez más de estar aquí en su casa, una vez más, Señor, de poder compartir nosotros con su reino y la ascensión de su reino mediante nuestras ofrendas, Señor. Le pedimos por que los bendiga, bendiga también a la persona que da esta ofrenda. Se lo pedimos todo esto en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Con el siguiente himno antes de la predicación, se llama Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia eterna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que abundan viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. ¿Ya pusiste la cámara? Vamos a la Biblia en Gálatas 1. Por favor, abran su Biblia en Gálatas 1. Y vamos a leer de los versículos del 6 al 9. Y después nos pasamos del 20 al 24. Ponen de pie, por favor. Si lo tienen, dicen amén y se ponen de pie. Gálatas 1, versículo del 6 al 9. Amén. ¿Lo tenemos? Dice: estoy maravillado
de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y luego se pasan al versículo 20, en ese mismo capítulo. Bajan sus ojos al número 20 y dice el 20: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por la vida. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar en tu presencia, en tu santuario, en tu templo, Señor, recibiendo esta fortaleza que llega del cielo para nuestras almas. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de venir, Señor, a alimentarnos de tu bendita palabra. Gracias, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por la hermana Mónica, que salga bien de todo este detalle que ya tiene en su salud. Te pedimos que te glorifiques grandemente en su vida, también del Señor Luna, que están batallando con salud, Señor. Solamente tú puedes hacer algo, Señor, que ningún ser humano puede hacer. Te pedimos que te glorifiques en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que tu Santo Espíritu tome control de cada detalle en esta mañana. También te pedimos, Señor, por nuestras familias en nuestros países de origen, que tus bendiciones los alcancen a ellos. Si es que no te conocen, Señor, que un día tengan la oportunidad, Señor, de que vengan a tus caminos. Todo eso te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse? Antes de comenzar, vamos a orar por Javier Peña. Javier Peña. ¿Puede ponerse de pie, Javier Peña? ¿Puede ponerse? Los que vienen por primera vez se ponen de pie. Todos han venido. Sí, ¿verdad? Nomás quiero, Javier, bendito, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar con nosotros. Te pedimos que Dios te bendiga tu vida, tu camino. Y yo quiero decirte algo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y yo quiero hacer una oración contigo. Una oración que marca el inicio de una vida en bendición. Yo quiero que repitas esta oración conmigo. Nomás, si quieres, cierras tus ojos o como tú te sientas bien. Yo quiero que repitas estas palabras. Señor Jesucristo. Si lo puedes repetir, hablarlo. Di, Señor Jesucristo. No puede estar. Señor Jesucristo, perdona mis pecados y sálvame. Me arrepiento de lo malo que he hecho. Te suplico que entres en mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Toma control de ella. Te la entrego ahora. Te doy gracias porque has oído mi oración
y ha salvado mi alma. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso para él. Amén. La palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se habla para salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Y esa es nuestra más grande bendición, ¿verdad? Que en el momento en que uno confiesa al Señor en su vida, tu nombre es escrito en el libro de la vida, y el Señor promete que Él estará contigo más allá de la muerte. Amén. Gloria a Dios. Ahora que venía en esta mañana, dije, está nublado. Mucha gente no va a ir porque está nublado. Porque a veces se da un poquito de frío, la gente no viene. Y hay personas que sí no vienen, ¿verdad? Será por el clima, será porque tienen otras cosas que hacer, ¿verdad? Y yo entiendo cuando es gente que no conoce de Dios. Cuando es gente que no conoce de Dios, pues tiene su mundo, tiene su vida, tiene su manera de ser, y su prioridad son otras cosas antes que la iglesia, ¿verdad? Pero yo digo, una gente que conoce de Dios, no deberíamos descuidar, ¿verdad? La iglesia, no deberíamos descuidar. Suponiendo que el predicador no les gusta, pues, pero vayan a otra iglesia donde se esté fortalecida su alma, ¿verdad? Porque la vida es pasajera. La vida no sabemos si hoy se termina la vida. No sabemos. Estamos bien, posiblemente mañana ya no, ¿verdad? Y tenemos que enfrentar un juicio, ¿verdad? La Biblia dice que comparecemos ante el tribunal de Cristo, donde Él nos va a premiar por lo bueno y por lo malo, ¿verdad? Lo malo posiblemente nos quite créditos, pero lo bueno es que no nos condenamos. Lo bueno es que, ¿verdad? Y yo digo, dice un dicho, cada cabeza es un mundo, pero yo digo que el primer lugar se lo tenemos que dar a Dios. Tenemos que dar a Dios. Amén. Y ese es una de las prioridades que uno como cristiano tiene que tomar en cuenta como primer lugar, ¿verdad? Como primer lugar. Hay gente que piensa que parece que le hace un favor a Dios viniendo a la iglesia, pero yo digo que están equivocados, porque a Dios nadie le hacemos favores. Nosotros ocupamos de Dios a cada instante y a cada momento, ¿sí? Yo tengo un reloj que me regalaron y ahora miré y me dice, a tales horas te faltó el oxígeno. Sí, dije, ¿cómo? Como que te están midiendo todo, y dormí con el reloj puesto. Y dice, a tales horas te faltó oxígeno. Imagínense, y hay gente que ves ya no despierta. Así como ven las cosas, hay gente que ya no despierta. Y yo digo, estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Si yo me siento bien, no me siento enfermo, pero eso no es una garantía de que mañana vivas, ¿sí? No es una garantía que mañana vivas. Y bendito Dios, yo digo, si uno no viene a la iglesia, pero gloria a Dios por aquellos que vienen a la iglesia y oran por nosotros. Un día Dios nos va a traer. Un día Dios nos va a traer. Antes de yo venir a la iglesia, primero vinieron mis hijos. Esta iglesia se preocupa mucho por las almas. Y yo vivía en unos apartamentos y llegaron ahí los ganadores de almas, allí donde yo vivía. Y miré que llevaban muchos chiquillos y no se quieren ir ustedes también. Dije, para estar más en paz, porque ya que no interrumpan estos. Y sí, mis hijos fueron los primeros que empezaron a venir a la iglesia. Y después me entró una inquietud, le dije, ¿y si un día no me los devuelven? Porque yo ni sabía
¿Para dónde era la iglesia? No sabía para dónde era la iglesia. Yo estaba ajeno. Y yo dije, no, lo que voy a hacer, me voy a seguir al autobús. Sabrá Dios por dónde se van. Porque sí me entró, y sí, tuve que ir cuando estaban en Highland Park, ¿verdad? Se meten al freeway, agarran el freeway 5 Norte y por ahí todo hasta acá se vienen. Y yo ya vine a gusto y de repente no me llegan y ya no sé de ellos. Pero Dios a veces tiene sus propósitos, ¿verdad? Si alguien va a la iglesia es porque Dios tiene un propósito con usted y con toda la familia de aquellas criaturas, ¿verdad? Dios quiere trabajar en tu vida. Dios quiere trabajar contigo. Y de alguna manera Dios le va a hacer para que tú vengas a fortalecerte en la vida cristiana, ¿verdad? Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, ¿verdad? Y dice la Biblia en Isaías que el que se mete a este camino, por muy torpe que sea, no se pierde. Gloria a Dios. Amén, no se pierde, gloria a Dios. Yo no perdí a mis hijos, yo fui encontrado por el Señor porque yo sí estaba perdido, ¿verdad? En mis delitos y pecados yo sí estaba perdido. Yo quería que ellos se tardaran lo más que se pudiera para yo poder deleitarme mi cerveza bien fría y no tenerlos ahí enfrente, ¿verdad? Y bendito Dios que Dios me restauró, Dios me sanó de ese maldito vicio, ¿verdad? De ese maldito vicio que lo único que hace es acabar con tu vida y es matar ilusiones, matar relaciones familiares. Es una vida de perdición. Pero cuando uno viene a Cristo, la vida cambia. Y es por eso que Pablo dice en el versículo 23, dice, solamente oían decir aquel. Repitan junto conmigo, aquel. Amén. Y esa palabra ténganla en su mente durante toda la predicación. Aquel. Dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Aunque Pablo nació en Tarso, una ciudad romana, capital de la provincia de Cilicia, él era parte de una familia judía, descendiente directo de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, como lo manda la ley de Moisés. En su formación religiosa, Pablo fue educado desde su infancia en Jerusalén por uno de los principales maestros de Israel, Gamaliel. Gamaliel se llamaba el maestro. Pablo era fariseo, es decir, que pertenecía a la secta más rigurosa de la religión judía. Y él mismo afirma que aventajaba a muchos judíos de su época y era mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. El celo por su religión lo llevó a tal punto de convertirse en un cruel perseguidor de los cristianos, es decir, de los judíos que se convertían a Cristo. Pablo recibió el Espíritu Santo y luego fue bautizado y se unió a los discípulos que estaban en Damasco. Pablo no recibió el Evangelio por medio de los apóstoles, sino directamente de nuestro Señor Jesucristo. Permaneció durante 3 años en Arabia siendo instruido por el Señor. ¿Sí? O sea, el Señor cuando vino a esta tierra fueron 3 años que anduvo con sus discípulos. Cuando llamó a Pablo, estuvo otros 3 años, dice Pablo, instruyéndolo a él. Por eso decía que el evangelio que predicaba no era según hombre, no era que los apóstoles le dieron clases, no era según hombre,
directamente del Señor. Pablo fue instruido directamente por nuestro Señor Jesucristo por el tiempo de 3 años. Y eso lo encuentra en Gálatas 11:18, pero ahorita no vaya ahí. En Gálatas 1:11-18, ahí mira los 3 años de Pablo. Podemos ver por medio de la vida de Saulo, de Tarso, que nuestro Dios llama para su servicio a quien Él le place. Podemos ver que Pablo era un perseguidor de la iglesia, un religioso extremista, consentidor de un asesinato, de la muerte de Esteban. Pero Dios no vio sus pecados, no vio sus debilidades, sino que lo vio como un instrumento. Y tenemos que comprender, escogido no por los hombres, sino por nuestro Señor Jesucristo. Para Dios, también nosotros somos instrumentos escogidos. Amén. Gloria a Dios. Para Dios, usted y yo somos instrumentos escogidos. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque es un instrumento escogido por Dios. Amén. Es un instrumento escogido por Dios. Posiblemente diga, no, yo no puedo ser ese. No. Usted no le contradiga a Dios. Usted es pueblo de Dios. Amén. Usted es pueblo de Dios. A pesar que para los hombres quizás podamos ser instrumentos desechados, somos escogidos para servirle a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades. En la vida de Pablo podemos darnos cuenta que la preparación sí es algo importante para servir al Señor. Pues si observamos, el Señor preparó a Pablo él mismo, tiempo que Él le preparó a sus primeros discípulos. Amén. Él preparó el tiempo que preparó el Señor a sus primeros discípulos, también ese mismo tiempo preparó a Pablo. Amén. El Señor no le dijo, fuiste a una universidad, fuiste a un colegio, fuiste a un estudio bíblico. El Señor mismo preparó a Pablo. 3 años, no podemos decir que lo más importante es el llamado, o por lo tanto no necesitamos prepararnos. Al contrario, porque somos llamados, tenemos que prepararnos para servir a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Pablo comenzó a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo entre los gentiles, pero se encontró con gran oposición de parte de los cristianos judíos. Pablo ahí empezó a remar contra la corriente, ¿verdad? No lo querían a Pablo. Allá en Gálatas 1:20-24 subraya la autenticidad del evangelio de Pablo, basado en la revelación divina y no humana. Pablo jura sinceramente su testimonio y describe su transformación de perseguidor a predicador, lo que resultó en que las iglesias de Judea glorificaban a Dios por su conversión y testimonio. Pablo utiliza la declaración solemnemente de Dios para asegurar que no miente, defiende su apostolado de las acusaciones de los judaizantes, reafirmados que su mensaje proviene directamente de Jesucristo. La transformación fue una evidencia. Pablo relata cómo su vida dio un giro radical. Aquel que antes perseguía a la iglesia, ahora era como conocido por predicar la fe que intentaba destruir. Pablo quería destruir el cristianismo, pero ahora está de parte del cristianismo. El cambio en Pablo fue impactante, que los creyentes en Judea, aunque no lo conocían personalmente, glorificaban a Dios al ver la gracia actuando en él. Amén, gloria a Dios. Y eso pasa con el pueblo de Dios, con los escogidos de Dios, con instrumentos de Dios. Amén. Puede decir, no voy a ganar almas por X cosa, por lo que sea, pero su actitud dice mucho.
y su actitud es algo poderoso, ¿verdad? Es algo que la gente dice, mira, desde que él va a la iglesia es diferente, desde que él va a la iglesia no es igual que antes. Todo quedó en aquel. La gracia cambia vidas. La verdadera predicación testifica del poder de la transformación de Dios. Gloria al Señor. La integridad en el ministerio es fundamental para validar el mensaje. El enfoque es Dios. El objetivo del testimonio no es la autoexaltación, sino que otros glorifiquen a Dios. Es un momento muy significativo porque describe un cambio radical en la vida de una persona. Pablo, quien antes se llamaba Saulo de Tarso, antes de convertirse al cristianismo, Pablo era un perseguidor implacable de los cristianos. Su objetivo era arrestarlos, incluso apoyaba la ejecución de cada uno de ellos. Aquel que en otros tiempos nos perseguía, decía, se refiere a la reputación interior de Pablo. La gente le tenía miedo porque sabían que él quería destruir a la iglesia. Pablo quería destruir a la iglesia. Ahora predica la fe que en otros tiempos asolaban. Y esta es la parte central del mensaje, asolar. Asolar significa destruir por completo, devastar. El pasaje destaca el contraste. El hombre que intentaba borrar el mensaje de Jesús ahora dedica su vida a difundirlo. Bendito Jesús. Y dice, y glorificaban a Dios en mí. Indica que las personas, al ver este cambio tan increíble, no alababan a Pablo, sino que daban gracias a Dios. Amén. Daban gracias a Dios, reconociendo que solo un poder divino podía transformar a alguien de esa manera. A alguien de esa manera. Amén. Solamente Dios puede hacer grandes cambios en la vida del ser humano. Solamente Dios puede transformar el mundo. Dios puede todo. Amén. Y el mensaje principal de estos versículos es la transformación. Es un testimonio de que ninguna persona está demasiado perdida para cambiar de rumbo, y que a veces los críticos más fuertes pueden convertirse en los defensores más apasionados. Amén. Si usted está orando por un familiar, está orando por un hijo rebelde, está orando por un padre ingrato, una madre ingrata, usted está orando por un familiar que no quiere entender, ¿sabe qué? Para Dios no hay nada imposible, y Él cambia los corazones. Amén. Él cambia los corazones. Él cambia los corazones. Nadie puede hacer nada si Dios no está actuando. Gálatas 1 es un capítulo crucial en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y en este capítulo, Pablo establece el tono para el resto de la carta, defendiendo su autoridad apostólica y el evangelio que predica. Pablo comienza recordando que su apostolado no proviene de los hombres ni por designio humano, sino por Jesucristo y Dios Padre. Amén. Tenemos que reconocer que todo lo que está pasando en la vida, desde el momento en que nacimos, podemos hacer un inventario. ¿Cómo era su vida antes de llegar a Cristo? No era muy buena, ¿verdad? Pero gloria a Dios, un día alguien nos invitó a escuchar la palabra de Dios, y fue donde empezó el inicio de una vida diferente. Amén. La autoridad y el llamado espiritual vienen de Dios, no de las personas. Esto nos anima a buscar la aprobación divina en lugar de la humana. Sobre el evangelio diferente, Pablo dice, estoy fascinado, que pronto le da, porque primero lo regaña y después les testifica, si hayan olvidado del evangelio correcto.
Por eso dice, si un ángel viene a predicar un evangelio diferente, sea anatema. Anatema traducido es otra cosa, sea maldito, parece. Maldito, sea maldito, sea algo feo, algo fuerte. Pablo expresa asombro, preocupación por los Gálatas. Están abandonando rápidamente el evangelio verdadero por otro diferente que en realidad no es un evangelio. También advierte que cualquiera que predique un evangelio distinto al que ellos han recibido, están bajo maldición, bajo condenación. No sé si ustedes se acuerdan, no hace mucho, no sé, será unos 10, 15 años, que se oyó mucho de un evangelio, que el evangelio de Judas, y cómo lo estaban promocionando. Hasta salían anuncios en la tele, que el evangelio de Judas. Y estoy seguro, fíjese, estoy seguro que mucha gente le entró curiosidad y ahí va a ver el evangelio de Judas en vez de leer 4 evangelios que tienen la palabra de Dios. Primero ven lo opuesto, ¿verdad? Primero van a ver lo opuesto. Yo me acuerdo que un hermano mío le dijo a mi mamá, mamá, es que el evangelio de Judas. Le dije, oiga, mamá, ¿y qué onda? ¿Cómo que el evangelio de Judas? ¿Que no son 4 evangelios? ¿Que no son Mateo, Marcos, Juan y Lucas? Deja que siga este desgraciado y le voy a acabar el leño en la maceta. ¿Cómo que el evangelio de Judas? Mi mamá era muy celosa de eso, de que le dijeran de otras cosas que no eran de Dios. Un leño en la maceta le voy a acabar. Le dije, a ver, y de los buenos, ¿cuántos son? Nomás salas tú con el evangelio de Judas. Y aquí Pablo dice que los Gálatas se dejaron engañar, ¿verdad? Ya andaban cambiando de ruta. Por eso él es abierto. Hay un solo evangelio, un evangelio verdadero, centrado en Jesucristo. No debemos permitir que las enseñanzas humanas distorsionadas nos desvíen de la verdad. Amén. Y esto sirve para todos nosotros, ¿verdad? Sirve para todos nosotros. Y pues ahí es donde tenemos que defender nuestra verdad. Tenemos que defender la palabra de Dios. ¿Sí? Ahorita de muchas diferentes denominaciones a veces salen con cosas que no es la Biblia. Yo me acuerdo que yo oía a un cantante cristiano que tenía buenos cantos, me gustaban mucho, pero de repente que se fue allá, que a Jerusalén, y ya vino con un turbante acá, que era quién sabe quién, que ya ahora sí traía lo correcto, antes no era el correcto, que parece el gurú, no sé qué, pero distorsionado. Y la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, los extravía y te hace pensar cosas muy diferentes a lo que en realidad es la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Hay un solo evangelio, un verdadero, centrado en Jesucristo. No debemos permitir que las enseñanzas humanas distorsionadas nos desvían de la verdad. Servir a Dios requiere firmeza. Servir a Dios requiere firmeza. Hay veces que en la calle nos encontramos con gente diferente. A veces es interesante, ¿verdad? Y a veces también es interesante ver qué engañados están. Me le acerqué yo a unos jóvenes, ¿verdad? Y estaba una señora con ellos. Y les empecé a hablar de la palabra y me dicen, pues mira, en mi iglesia, si quiero leer yo algo, primero tengo que llevárselo a mi pastor y ya el pastor me dice si lo puedo leer o no. De la Biblia, sí. ¿Y en qué iglesia vas? Le dije, soy en la Luz del Mundo. Le dije, todavía ves cómo traen a tu pastor, todo encarcelado, y todavía le estás creyendo. Tiene hasta cadena perpetua. Y todavía no agarran la onda, no despiertan. Fíjese que así es el diablo. El diablo te ciega y te hace su esclavo. Y esa secta
esa secta maligna, quién sabe a cuántos andan investigando, inclusive a la abuelita o a la mamá de ese señor que tiene en la cárcel, ya le dieron cadena perpetua, y todavía fieles a ellos. Es tremendo cómo la ignorancia te pierde. Bien dice la Biblia, dice, y se perdieron por falta de conocimiento. Se perdieron por falta de conocimiento. Pablo, apóstol, explica que el evangelio que predica no es de origen humano. Y en este pasaje, Pablo está escribiendo a la iglesia de la región de Galacia. Galacia es lo que ahora en la actualidad es Turquía. Si un día usted va a Turquía, va a decir, aquí era Galacia, ¿verdad? Los Gálatas. Sobre su transformación personal. Antes de convertirse al cristianismo, Pablo, conocido como Saulo de Tarso, era un perseguidor implacable de los primeros cristianos. Él consideraba que el movimiento de Jesús era una amenaza para las tradiciones judías. Por eso los perseguía. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, decía, aquel que en otro tiempo nos perseguía. Y se refiere a la antigua reputación de Pablo. La gente se sorprendía porque el hombre que antes arrestaba y castigaba a los creyentes, ahora es uno de ellos. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. La palabra asolaba significa destruir, arruinar por completo. Es el cambio radical. Ahora dedica su vida a construir, a difundir la misma fe que antes intentaba eliminar. Y él dice, y glorificaban a Dios en mí. Al ver este cambio tan extremo, las comunidades cristianas no le daban crédito a Pablo, sino que le reconocían que solo un poder divino podía transformar a una persona de esa manera. ¿Y sabe qué? Usted y yo somos responsables de que alguien glorifique a Dios por usted. Pero si usted dice que es cristiano y muestra todo lo contrario, lo primero que es al que vamos a hacer quedar mal es al Señor, es a Dios. Es al que vamos a hacer quedar mal por culpa de nosotros. Nosotros como seres humanos no somos perfectos, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos por ya no ser aquel que antes éramos, ya no ser aquel que antes éramos. Más bien que la gente diga, mira, ya no es aquel que antes era, ahora es diferente, ahora es diferente. Y el mensaje principal de este texto de la redención y la transformación indica que no importa el pasado de una persona, qué tan lejos haya estado de un cambio espiritual, el cambio profundo es posible cuando ocurre, sirve como un testimonio de esperanza para los demás. Amén. Y decía ahorita el hermano Julio de este jovencito que una vez pasaron al frente, ¿verdad? Desde chiquito lo conocemos al niño ese. Y yo le decía a mi nieto, te voy a vestir igual que él, de trajecito y todo, de corbatita y todo, pero bien chiquitito, y ahorita ya está bien grande. Y le sirve a Dios, amén. Le sirve a Dios, gloria al Señor. Y en los jóvenes, es un ejemplo para todos los jóvenes, es un ejemplo. Y un ejemplo para los adultos también, para los que siempre andamos renegando, ¿verdad? Y que venimos cuando queremos. No lo tome personal, ¿verdad? Yo nomás digo. Venimos cuando queremos, pero gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? Gloria a Dios. Porque aunque sea como sea, pero venimos, bendito Jesús. Y le decimos, Señor, aquí estamos. No me olvides, Señor. No me olvides. El Todopoderoso marca un antes y un después. A todos los que le reciben a Cristo Jesús tiene el poder de cambiar vida y librar de una vida de muerte y de maldad. Bendito Dios. Y dice el versículo 23, váyanse al versículo 23 de Gálatas.
Gálatas 1. Versículo 23 de Gálatas 1. Y dice, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Ya les dije, el significado de asolar menciona Pablo, asolaba la fe. Esta palabra es fuerte. Sugiere una destrucción total, como la que deja un ejército al saquear una ciudad. Pablo no solo estaba en desacuerdo con los cristianos, sino que su objetivo era erradicar el movimiento por completo. El argumento de Pablo en este capítulo, Pablo estaba defendiendo su autoridad. Él explica que no aprendió el evangelio de los otros apóstoles, pasó tiempo solo en Arabia antes de ir a Jerusalén. Su cambio fue obra divina, amén. El cambio de usted y el cambio mío es obra divina. Es obra divina. Aunque usted no crea, desde el momento en que usted está aquí, no está demostrando que Jesús está siendo instrumento de Dios, amén. Y no me diga que no. Va uno a su tierra, va uno con sus familiares, con los que todavía dicen que son católicos y ni van a misa, ¿cierto o no? Yo lo digo porque yo tengo familia de esa. No, es que yo soy católico, apostólico y romano, pero no va a misa. No va a misa. Entonces no es nada. Si dice que es católico y no va a misa, pues no es nada, ¿verdad? Pero para eso está usted. No para imponerle una religión, no para imponerle su voluntad, sino para decirle que Dios lo ama y que Dios quiere unirlo a sus filas, amén. Dios quiere inscribirlo en ese libro de la vida, amén, donde nada ni nadie lo podrá arrebatar de las manos de Dios, amén. Nada ni nadie. El diablo anda como león rugiente buscando devorar a quien devorar. El diablo no duerme. El diablo cada día, cada momento, él quiere destruir tu vida. Él quiere destruir tu vida. Y el cambio que Dios hace en ti es obra divina. Es obra divina. La gracia, nadie es demasiado malo para ser perdonado o transformado. Tu cambio de vida puede ser un mensaje poderoso para los demás, incluso para aquellos que no te conocen personalmente, pero observan tus acciones. Observan tus acciones. Usted no conoce por nombre a una persona, pero usted observa sus acciones. La Biblia dice que nosotros somos cartas leídas. Ya no saben ¿cómo se dice? El historial, todo el expediente ya no saben. Así es que Dios no puede ser burlado, amén. Dios no puede ser burlado. Pablo en este versículo nos relata cómo eran los comentarios de las personas que no lo conocían personalmente en Galacia. Dice, sino que solamente habían oído de aquel que asolaba la iglesia, que arrastraba a los cristianos. Este es el que hoy predica el evangelio. El apóstol Pablo le costó desprenderse de aquel Saulo perseguidor de la iglesia. Le costó desprenderse de aquel que había sido. Y era difícil que le creyeran, pero se esforzaba mucho más por demostrar que ya no era aquel. Ya no era aquel. Veamos el aquel de Pablo. Váyase a Hechos 8.
Ahorita van a ver quién era Pablo. Aquel de Pablo. Hechos 8, y vamos a leer de los versículos 1 y 3. Del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Sí, Pablo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron un gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando a casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era Pablo. Pablo consentía en su muerte. Mataban a la gente y Pablo les decía que estaba todo bien. ¿Sí? Que todo estaba bien. Pero Pablo también, aunque predicaba el evangelio, el Señor lo hizo sufrir, y lo hizo ver cuánto se sufría por amor a Cristo. Cuánto se sufría por amor a Cristo. Gloria al Señor. Y veamos lo que tuvo que enfrentar Pablo al querer dejar de ser aquel. Le tenían miedo. Hechos 9:26. Váyase a Hechos 9:26. Cuando ya Pablo estaba convertido, pero ya no le creían, y eso también lo sufrió él. Pablo, Hechos 9:26 al 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Pues aunque predicaba y todo, pero no le tenían confianza, ¿verdad? No le tenían confianza. Dudaban que fuera un verdadero apóstol. Y veamos la actitud de Pablo para enfrentar la crítica y la burla de aquellos que no creían en él. Ya no era aquel perseguidor de la iglesia. En lugar de rendirse, en lugar de molestarse, en lugar de tirar la toalla, él más se esforzaba en demostrar el cambio que Dios había hecho en su vida. Y sabe una cosa, también nosotros tenemos que esforzarnos para que la gente vea un cambio de Dios en nuestra vida. Porque ese cambio que la gente puede mirar en ti es el cambio que necesita el familiar, el vecino, de decir, desde que él va a una iglesia cristiana es diferente. Vamos a ver qué hay. Así como yo dije de mis niños, ¿verdad? Pues yo no sé ni dónde se los llevan, pero deje ir a ver. Y en la avenida que fui a la iglesia ya no me devolví. Amén. Gloria a Dios. Y no tanto me devolví que ahora estoy aquí en este púlpito, detrás de este púlpito. Amén. Dios quiere usarte. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere usarte. No te resistas. Dios quiere algo contigo. Tú no estás aquí por casualidad. Dios quiere algo contigo. Por eso, en lugar de rendirse, en lugar de molestarse, en lugar de tirar la toalla, él más se esforzaba en demostrar el cambio que Dios había hecho en su vida. Aquel hablemos del aquel. Les dije, no olviden el aquel, ¿verdad? Ahora hablemos del aquel. De aquel que fuimos nosotros. Hablemos de aquel hombre o aquella mujer que nosotros fuimos antes de conocer a Cristo. Todos tenemos un aquel.
Ahorita cuando el hermano Julio estaba leyendo los anuncios, dijo tercia de 4, hermano. Se acordó de aquel que jugaba póker. Todos tenemos un aquel o una aquella. Todos tenemos una aquella que antes fuimos, antes de conocer a Cristo. Todos tenemos un aquel o una aquella que nos avergüenza, que nos molesta, que nos persigue a donde quiera que vamos. Pero no nos importa lo que fuimos. Tenemos que luchar por no volver a ser otra vez. Tenemos que luchar cada día contra la corriente del mundo, amén. Tenemos que luchar cada día contra la corriente del mundo. Y ahí es donde usted va a dar su verdadero testimonio, donde la gente va a decir, este era aquel que no lo sacaban de las cantinas. Este era aquel que cuando agarraba su cheque se lo iba y se lo cambiaba la licor. Este era aquel que en las noches las hacía días, no llegaba hasta quién sabe cuántos días. Este era aquel, pero ya no, gloria a Dios, ya no, denle un aplauso al Señor, ya no, gloria a Dios. ¿Cómo podemos dejar de ser aquel hombre violento? ¿Cómo podemos dejar de ser aquel borracho, aquella mujer soberbia, aquel hombre adúltero? ¿Cómo podemos dejar de ser aquel? El apóstol Pablo en sus epístolas nos enseña cómo nosotros, al igual que por medio del poder de Dios en nuestra vida, dejamos de ser aquellos fuimos antes de convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos para su gloria y su honra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Usted puede cambiar su estilo de vida. Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Usted solito no puede. Dios pone en usted tanto el querer como el hacer. ¿Sí? Si estamos aquí es porque Dios nos pone el querer. Pero cuando Dios nos pone el querer y nosotros le damos la espalda, ¿sabe una cosa? Después no se queje que Dios lo abandonó. Dios no abandona a nadie. Dios se quedó donde usted lo dejó. El Señor se quedó donde usted le dejó. Usted dio la media vuelta y prefirió irse por un camino que no era el camino de Dios. Por un camino torcido, por un camino que no lo iba a llevar a ningún lado. Por un camino donde se iba a perder. Pero el Señor dice, ven a mis caminos y por muy torpe que seas, no te vas a perder. Amén. No te vas a perder. Gloria a Dios. Para dejar de ser lo que fuimos, Dios nos ha dado el querer y también el poder para hacerlo. Amén. Para hacerlo. Bendito Dios. Ya les he compartido en los 3 meses que estuve sin venir a la iglesia cuando me operaron. Yo me sentía súper desesperado. En toda la semana no me sentía bien y el domingo más peor. Porque me los imaginaba aquí todos y yo no. Me los imaginaba y yo no. Ya no, miraba textos que me llegaban, que siga bien, que pronto se mejore. Pero yo quería estar aquí. Yo no podía estar aquí. Yo pensé que la cosa iba a ser más ligera, pero no podía estar aquí. No sigamos pensando que no podemos mantener nuestro nuevo estilo de vida, que la carne es débil, que vamos a caer nuevamente. Cada día Dios nos pone nosotros querer cambiar. Dicen Alcohólicos Anónimos, solo por este día. Y solo por este día y amanece, y solo por esta vez, y solo por esta vez. Y Dios pone en ti el querer y el hacer, y tú vas a dominar, vas a tener dominio propio, y Dios te va a llevar de triunfo en triunfo, gloria en gloria, poder en poder. Y aquí estamos, gloria a Dios, por la bendita misericordia de Dios.
No sigamos pensando que no nos podremos mantener. Tenemos que luchar cada día. Tenemos una lucha cada día. Tenemos una lucha cada día. Hablemos del poder que hay en nosotros para no volver a ser aquellos que antes fuimos. Váyase a 2 de Timoteo 1:7. Gloria a Dios. 2 de Timoteo 1:7. ¿Me lo lee, hermano Julio? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, gloria a Dios. Tenemos poder. Dios nos ha dado poder. No diga que no puede. Dios nos ha dado poder. Dios nos ha dado poder. Usted puede. Usted puede. Yo me acuerdo cuando me quería enseñar a andar en bicicleta. Las bicicletas eran unas bicicletas grandotas. No eran chiquitas aquí que no te podías caer. Te bajaba los pies. Unas bicicletas grandotas. Que el que iba atrás te iba dirigiendo. Y dale, yo aquí te la agarro para que no se te caiga. Y dale, y uno miedoso ahí, dale. Y yo le decía, suéltame. No, ya te solté, ¿desde a qué horas? Ya nomás me dijo, me caí. Me caí. Y usted no piense que va a caer. Gloria a Dios, porque Dios está con usted, amén. Dios lo está dirigiendo a usted. No piense que va a caer. Cada día la gente nos mira. Cada día la gente nos ve a nosotros, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser un testimonio vivo para las personas que nada quieren con Dios. Hay gente que no quiere nada con Dios. Gente que le dice uno, ¿crees en Dios? No creo en Dios, no creo en Dios. O sea que no anda con que posiblemente, no creo en Dios. Estaba hablando yo con un manager de trabajo y le gusta que hable con él porque se queda muy atento. Y yo le dije, dígame la pura verdad, ¿cree en Dios o no cree? No, sí creo. Entonces cree que hay cielo, ¿verdad? No creo. Entonces no cree en Dios. No eche mentiras. Si no cree que hay un cielo y un infierno, no cree en Dios. Porque si no creemos en Dios, no vamos a creer en lo demás. Y sabe otra cosa, porque ya como que tenía prisa, espere antes que se vaya. Si usted muriera hoy, ¿qué tan seguro estaría de irse al cielo? Al rato te digo, mejor se fue. Es que no pueden combatir con algo que no se puede combatir. Porque nuestra vida es como la sombra que pasa. Nuestra vida es como el viento, se va. Le digo de hora de mi reloj, a tales horas te faltó el oxígeno, bajó, ahí me dio la medida. Y yo estaba bien dormido. Y yo nomás porque vi el reloj. Pero ahorita todos traen esos relojes. Todos traen esos relojes. Y bendito Dios, pero yo miro que hay gente que ya no, se le fue el oxígeno y ya no amaneció. ¿Sí? Yo digo, si nosotros tenemos buen oxígeno, tenemos que estar aquí, ¿sí? Hay gente que amanece con buen oxígeno para el parque. Para irse al parque, para irse a solear a las playas. Pero ¿por qué no para Dios? Si Dios te dio tu salud para lo demás, primero Dios, ya después cuando salga de aquí, váyase al parque, váyase a la playa, vaya donde usted quiera, pero dele primero, el primer lugar a Dios, porque Dios está al pendiente de usted, amén. Bendito Jesús. Oh, qué hermoso es saber verdades espirituales que solamente Dios tiene diseñadas para nosotros. En nosotros está el poder de Dios. Desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, desde el momento en que aceptamos a Cristo como Salvador personal, vaya a Hechos 1:8. Oiga lo que pasa cuando usted recibe a Cristo como suficiente Salvador personal. Hechos 1:8.
Dice la palabra, pero recibiréis poder. Diga conmigo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. El día que usted recibió a Jesucristo en su corazón, ese día el Espíritu Santo de Dios está con usted. Ese día es el inicio del poder que Dios le dio a usted, y usted se convirtió en testigo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dice, y me seréis testigos. Nosotros no somos testigos de Jehová, somos testigos de Cristo. Amén. Somos testigos de Cristo. Gloria al Señor. Y dicen los testigos de Jehová, no, pues es que el Padre es mayor. Correcto, el Padre es mayor. Y en lo católico, no, es que la Virgen es la mamá y primero ella. Ok, ¿sabe una cosa? Si no va por Dios, si no hace de Jesucristo su camino, no va a llegar a ninguna parte. No va a llegar a ninguna parte, porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Amén. Y dice, y es la conexión. Amén. Si usted comete pecado, Cristo pagó por esa falta. Cristo derramó su sangre, y por esa sangre preciosa Cristo lo perdona. Amén. Amén. Cristo lo perdona. Amén. Perdón y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. No sigamos pensando todo lo contrario. Cada día Dios nos pone en nosotros querer cambiar, querer dejar nuestro estilo de vida, el querer mejorar, y nos da el poder para lograrlo. Y a mí me pasa algo, no sé si es usted. Hay veces que la riego, y de repente me entra un remordimiento de conciencia, algo acá, ay Dios mío, perdóname Señor, necesito ser mejor. necesito controlar esto, y Dios te pone ese sentir. ¿Por qué? Porque Dios está tratando contigo. Dios está tratando contigo. Nuestra carne es débil, pero tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para vencer la tentación. Amén. Para decirle no al pecado, le estaba yo comentando a mi cuñada en esta semana, hace como 2 días. Le dije, yo le doy gracias a Dios que me cuidó de muchísimas cosas, inclusive de no tener hijos regados, inclusive de eso. Imagínate cómo sería mi vida ahorita. Y yo digo, eso de tener hijos por donde quiera no es de Dios. No es de Dios. Es algo que te va a pasar la factura con el tiempo. Y es por eso que Dios nos perdona. Sí nos perdona, gloria a Dios por ello. Pero Adán y Eva los perdonó, pero pagaron consecuencias. Por eso yo digo una cosa, que qué importante enseñarles a los niños el temor de Dios desde chiquitos, para que no cometan errores. Qué importante es a esas criaturas. Si nosotros ya cometimos los errores que hayamos cometido, Dios nos dio una nueva vida, gloria a Dios. Dios nos dio la oportunidad de estar aquí. No se aflija porque ya estamos aquí. No se aflija porque Dios, aún a pesar de todo lo que fuimos, pero ya no somos aquel. Amén. Ya no somos aquel. Ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Bendito Dios. Ahora somos diferentes. Ya no somos aquel. Es una oportunidad maravillosa. Es como cuando la amnistía. ¿Se acuerda la amnistía? La amnistía. Se aprobó la amnistía y hay que agarrar la amnistía. Y ahorita está la amnistía de Dios. Salvación por gracia. Salvación no por perfección, por gracia. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tenemos la oportunidad en nuestra vida. Qué facilito es decirle a la gente
Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. No, pero yo no quiero nada con la religión. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. No te están invitando a una religión. Te están invitando al camino de la gracia. Amén. Al camino de la gracia. ¿Y saben qué? Los que no han entrado a la gracia se la están perdiendo. Porque el tiempo viene en que viene el Señor por su iglesia. Y los juicios van a caer sobre la tierra. Y juicios grandes. Ya no va a haber perdón. Ya no. Ya se fueron los agraciados. Gloria a Dios. Fuimos arrebatados. Amén. Dice uno, no, es que todos vamos a morir. Pero eso no es cierto. Eso de que todos vamos a morir, ¿qué tal si ahorita es el arrebatamiento? No todos morimos, ¿verdad? Nos fuimos vivitos, gloria a Dios, sin ver la muerte. Fuimos en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, y seremos arrebatados. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, qué importante es ser buen testimonio para aquellas personas que nada quieren con Dios. Y nos duele porque son nuestras familias. Nos duele porque es familia de nosotros. Nosotros no quisiéramos irnos por un lado y ellos para otro. Nos duele. Por eso hay que ser misioneros hasta en nuestra misma casa. Tenemos que decirles, ¿verdad? Que decirles que la gracia ya se está terminando. Ya no va a haber más oportunidades. Gloria a Dios yo le doy gracias a Dios, gracias Señor, porque me diste la oportunidad de conocerte antes que otras cosas me pasaran a mí. Antes que otras cosas me pasaran, gracias Señor. Eso es una gran bendición que en este tiempo, cuando todos mis amigos, los que yo tenía, ellos ya hace mucho que se murieron. Pero yo estoy aquí, gloria a Dios, ¿qué más le pido a la vida, verdad? Esa es una bendición extra. Controlar nuestros vicios para someter nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, amén. No digamos que somos débiles y que no vamos a poder mantener nuestra vida nueva. Usemos el poder del Espíritu Santo para vencer nuestra carne y el pecado que en ella hay. Para no volver a ser aquel que tenemos que reflexionar sobre nuestra vida antes que Cristo venga. Amén. Vamos a leer Efesios 4:17. Gloria a Dios. Efesios 4:17. Dice, y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda su sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Gloria a Dios. Tenemos que anhelar. Tenemos que anhelar nunca más vivir ese estilo de vida, y sin gozo, y sin bendición, y sin sentido. Como vivíamos antes de Cristo, antes que Cristo viniera a nuestro corazón. ¿Éramos felices? No éramos felices. Nos sentíamos satisfechos, teníamos el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ignorantes, con el corazón endurecido, que producía eso en nosotros. Adulterio era lo que producía en nosotros. Cuando uno está sin Cristo, lo único que produce en ti es adulterio, es maltrato a la esposa y a nuestros hijos, vicios, movidas turbias, soberbias. Tenemos que anhelar nunca más vivir ese estilo de vida, sin gozo, sin bendición, sin sentido. Tenemos que recordar qué produjo en nuestra vida ese estilo de vida pasado. ¿Sabe una cosa? Romanos 6:23
Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabe una cosa? Toda nuestra pasada manera de vivir no dejó absolutamente nada bueno en nuestra vida. Solamente muerte, solamente muerte. Mató el amor de nuestros hijos a nosotros. Mató el amor de mi esposa, de mi esposo, de mi esposa a nosotros. Mató nuestras finanzas por nuestros vicios, adulterios. Mató nuestras oportunidades por nuestra soberbia y mal carácter. Pensemos en la mala vida que le dábamos a nuestra familia. Pensemos en la vergüenza que pasamos por culpa de aquel que un día fuimos y nunca volvamos atrás. Y nunca volvamos atrás. Y para no volver a ser aquel, pensemos en lo que nos conviene en nuestra vida. Pensemos en lo que conviene en nuestra vida. Hay cosas que aún posiblemente no sean pecado, pero como hijos de Dios, ya no me son convenientes en mi vida. Es necesario llenarnos de la palabra de Dios para ser cristianos maduros, para discernir el bien o el mal, para ya no ser aquel, necesito más de tu palabra, Señor. Necesito más de tu palabra, Señor. Diga junto conmigo, ya no quiero ser aquel. Ya no quiero ser aquel. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje. Yo solamente abrí la boca, Señor, pero tú pusiste el mensaje en el corazón de tus hijos, Dios mío. Te pido por este joven que hoy entregó su vida a ti, Señor, que le haga sentir, Señor, que tú eres todo. Te pido, Señor, que su nombre sea escrito en el libro de la vida y que este sea el inicio de una vida en victoria. Gracias por cada persona que hoy estuvo aquí, Señor, en tu santuario, que les dé, Señor, que llene esas necesidades que posiblemente tengan, temores, todo lo que ellas por lo que estén cruzando, que sea, Señor, que vean el cambio, Señor, que tú haces en la vida del ser humano. Te pedimos, derrames tus bendiciones, Señor, en cada persona que hoy estuvo aquí. Que los bendigas grandemente y que los lleves a su casa, Señor, y que les limpies su camino de accidentes y que los dejes pasar un buen día, Dios mío. En el nombre de Jesús, bendiciones sean derramadas en cada uno de sus hijos, en sus familiares, en sus países de origen, Señor, y que nos ayude, Señor, a hacer el testimonio, Señor, de un hijo tuyo que le muestra al mundo que contigo hay un cambio, Señor, un cambio completo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.